Bienvenido, bienvenida al podcast Coherencia Vital. Mi nombre es Alfredo Ramos, mentor de emprendedores que, como tú, buscan crear una vida coherente, alineada con sus valores, plena, satisfactoria y llena de sentido. Mi intención con este podcast es clara: proporcionarte todos los conocimientos, habilidades y herramientas para eliminar el estrés, el ruido mental y la ansiedad que muchas veces no nos dejan avanzar en nuestra vida. Gracias a esto podrás tener la claridad y dirección para tomar las mejores decisiones en tu vida personal y profesional. Y esto marca una grandísima diferencia. No puedo prometerte que vaya a ser un camino fácil, pero te aseguro que merece y mucho la alegría. Empezamos. Muy buenas, amada familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que de maravilla, con mucha energía y sobre todo, como siempre digo, con muchas ganas de aprender. Arrancamos, comenzamos, iniciamos este nuevo episodio número 71 en el que voy a compartir contigo 5 pilares para dejar de vivir en automático. Y esto, es un melonazo, porque qué fácil es entrar en esa carrera de la rata, qué fácil es vivir en automático. Yo te digo que me ha pasado y me pasa tantas veces, y lo importante es que cada vez seamos más conscientes de cuando entramos en ese piloto automático para darnos cuenta lo antes posible y salir de ahí. Pero te podría decir que yo ahora estoy grabando aquí a 9 de marzo del 2026, ahora el 28 de marzo, en mi cumple, que cumplo 37 años, y te podría decir que hasta el 2022, hasta hace 4 añitos, vivía en automático, el 90% de mi tiempo. O sea, sin pensar en lo que estaba haciendo, porque era lo que tenía que hacer, era lo que debía hacer, tanto antes de empezar con mi emprendimiento como esos 2 primeros años. Me acuerdo que de muchísimo empuje en 2020, después de la pandemia, que era, tengo que hacer esto porque se supone que tengo que hacer esto, y entras en esa rueda en la que tienes la agenda llenísima de cosas, y cuando paras de golpe, que suele ser o por una enfermedad, o porque has perdido a alguien, o porque la vida te invita a parar, dices, hey, ¿cómo he llegado hasta aquí? Hey, ¿esto que estoy haciendo me está llevando a la vida que yo quiero? ¿Estoy cómodo con esto? ¿Estoy feliz con esto? ¿Esto es éxito para mí? ¿Esto es lo que yo quiero? ¿O es lo que le he visto a otras personas? ¿Al éxito de otras personas? Y es que aquí estas preguntas son muy importantes. Y es que, fíjate, para abrir un poquito de contexto, te pregunto algo. ¿Alguna vez has sentido que lo tienes todo bajo el papel? Todo aparentemente estable: el negocio, la familia o tu trabajo, los planes que tengas a futuro, pero al cerrar los ojos por la noche, cuando te vas a dormir en esa almohada de conciencia que todos tenemos en nuestra privacidad, sientes un vacío que no sabes explicar. Es esa pregunta que estuvo tanto tiempo en mi cabeza: ¿por qué, si todo está aparentemente bien, yo no estoy bien? ¿Por qué, si tengo todo lo que se supone que hay que tener, no me siento feliz? ¿Por qué sigo sintiendo que hay un hueco dentro de mí? ¿Por qué no tengo esa plenitud? ¿Por qué no tengo esa dicha? ¿Por qué no tengo esas ganas de levantarme y comerme el mundo? Y es que a mí me pasó, como te comentaba, y es que recuerdo muchísimo esta etapa donde tenía la agenda llena de cosas, pero es que no estaba siendo con Él y siendo con Dios. No tenía a Dios en mi vida. Y aquí ya te estoy dando un pequeño spoiler de dónde está el verdadero problema. Y es que recuerdo que en esa etapa estaba la agenda llena de cosas, haciendo un montón de cosas, pero sí, era como si mi alma, literalmente, fuese la que estuviese en números rojos, ¿no? Es como, haciendo esa analogía del dinero, es como, yo estaba bien económicamente, tenía mi piso en Madrid, el coche pagado, podía salir cuando quería, cenar, ocio, escapadas, pero sí, la que estaba en números rojos era mi alma, por no tenerle a Él, por no tener una buena relación con Dios. Y hoy quiero que hablemos de cómo pasar de esa supervivencia en piloto automático a
la plenitud, a una vida con sentido, coherente, alineada con tus valores, porque eso es lo que nos ayuda a estar en paz en nuestro día a día y a vivir en propósito, usando estas 5 inteligencias, estos 5 pilares que te darán ese sentido que te falta. Y le pido a Dios que desde ya este episodio y esta información que voy a compartir contigo sea de tanta edificación y que te ayude como mínimo tanto como me ayudó a mí en su momento. Así que vamos a por el primer pilar. Primer pilar, amar y querer, que esto es inteligencia emocional. Aquí el matiz, lo más importante es, no puedes construir nada sólido si odias el proceso o a las personas. Repito, no puedes construir nada sólido, estable, si odias el proceso, lo que estás haciendo o a las personas o el entorno que tienes en ese momento. ¿Por qué? Porque el amor es el motor de todo, es el único conocimiento real. Piénsalo. Cualquier cosa que tú hagas, cualquier conocimiento que tú tengas, que una persona tenga y que te quiera enseñar, si no está inyectado, si no está impregnado de amor, no vale de nada. ¿Por qué crees que hay, por ejemplo, profesores o personas que te han enseñado que aunque a lo mejor eso no te interesase mucho o no era algo que te encantase, te lo enseñaron súper bien y se te quedó totalmente? Porque te trataron con amor, porque te lo explicaron con amor, porque se pusieron en tu lugar y se bajaron a tu nivel de conocimiento en ese momento para empatizar contigo, tener compasión y desde ahí explicarte las cosas de una forma que tú pudieses comprenderlo, en tu lenguaje. Y eso requiere de mucha inteligencia emocional. Porque ¿de qué vale que yo sepa un montón de cosas, que sea un erudito en un campo, si luego no soy capaz de transmitirlo en un lenguaje sencillo, si no soy capaz de ponerme en el papel de la otra persona, si no soy capaz de tener compasión de lo que esté atravesando, del nivel de conocimientos que tenga esa persona? Entonces, recordamos que el amor es el verdadero motor. Y ya sabes que me encanta siempre relacionarlo con la Biblia porque siempre podemos encontrar muchísimo material que complementa todo lo que comentamos y estos principios bíblicos nunca cambian y son cosas que nos van a ayudar a tener una vida mucho más plena. Y aquí, fíjate, en Proverbios, que es un libro que me encanta, es uno de los sitios por el que, si por ejemplo no has leído nunca la Biblia, te diría, un sitio súper guay, súper top para empezar la Biblia, por ejemplo, son los Proverbios. Es que es pura sabiduría. Y dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Fíjate, esto lo dijo el rey Salomón, que no solo era uno de los hombres más sabios, que era además hijo del rey David, que luego verdad que no acabó muy bien al final de su vida, pero no solo fue muy sabio, sino que fue muy rico, muy famoso, con muchísimo poder y encima un hombre que estaba muy cerca de Dios. Podríamos decir que sí, que tenía equilibrio en todas las áreas de su vida, ¿no? Y fíjate lo que él decía, no te hablaba de riqueza, no te hablaba, es sobre toda cosa guardada, es decir, sobre toda cosa que deberías de proteger, guarda tu corazón, protege tu corazón, porque de él mana la vida, es de él sale todo en la vida. Como dice otra palabra, ¿no? Es, oye, todo de lo que abunda en tu corazón, habla la boca. Es todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros reflejamos, está diciendo lo que hay en nuestro corazón. Y esto, de verdad, siento que muchas veces se nos escapa y parece muy obvio, ¿no? Pero es que no nos damos cuenta. ¿No te das cuenta de que tu forma de hablar está diciendo lo que hay en tu corazón? ¿No te das cuenta de que tu forma de ser está diciendo lo que hay en tu corazón? El cómo te comportas, el cómo hablas, el cómo contestas, el cómo te relacionas con tus objetivos, con las personas que tienes a tu alrededor, está diciendo constantemente lo que hay en tu corazón. Yo esto siempre me gusta explicarlo de esta forma, ¿no? Nuestro corazón es como si fuese un grano de café, ¿vale? Un grano de café, tú hasta que no infusionas ese grano de café, hasta que no haces café, tú no sabes realmente qué es lo que había de verdad dentro de ese grano de café. El agua por sí no es mala. Lo que hay malo es lo que hay dentro de ese grano de café, si es mejor o peor. Y ese agua muchas veces son las adversidades, las situaciones incómodas, y cuando una persona salta, esa presión, ese agua delata lo que había en tu corazón. Entonces, qué importante es esto. Lo que marca la diferencia no es lo que pasa en nuestra vida, es
lo que hay en nuestro corazón. Porque esas presiones, esas adversidades van a delatar lo que realmente hay en nuestro corazón y si, como dice este proverbio, hemos guardado o no nuestro corazón. Así que repito, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida, de él sale todo. Punto número 2, y vamos a por la inteligencia más racional, ¿vale? Más mental, que es el aprender y saber. Y ojo, el matiz aquí no es saber mucho, es saber lo que importa. Repito, no es saber mucho, es saber lo que importa. Es saber ese 20% que te va a dar el 80% de los resultados en tu vida, en cualquier área. Esa ley de Pareto. Porque vivimos en esta etapa, esta era de la sobreinformación. Estímulos por todas partes. Te puedes sacar carreras si quieres por internet. Tienes, si es que abres el móvil, TikTok, Instagram, YouTube, me da igual. Tienes fuentes de conocimiento e información por todas partes. Por todas partes. Pero qué casualidad que estamos en el momento en el que más perdida está la población, en el que más índices de depresión, ansiedad, soledad, suicidios, etc, etc, etc. Entonces, aquí la pregunta que nos hago a nosotros como sociedad, como humanidad es, ¿entonces es la información lo que nos hace vivir mejor? Obviamente no, porque si fuese así, todo iría mucho mejor, porque muchas veces confundimos información con conocimiento, con sabiduría, y no tiene nada que ver. La información es información que está ahí. El conocimiento ya es un paso más, es empezar a comprender esa información. Pero la sabiduría tiene que ver con que eso ya está integrado. Fíjate de dónde viene además la palabra. Sabiduría viene de saborear. Es cuando yo ya he masticado y masticado y masticado esa información que se ha convertido en conocimiento y que por medio de la experiencia y después de saborearlo mucho, se convierte en sabiduría. Porque hay mucha gente que tiene mucha información y son muy eruditos en muchas cosas, pero no tienen un conocimiento real y mucho menos son sabios. En cambio, hay personas súper sabias que no tienen tanta información, pero tienen la necesaria y muy, muy integrada y muy masticada. Yo conozco a gente, y gracias a Dios, aquí en el pueblito, en Extremadura, donde estoy, por ejemplo, que a lo mejor ni siquiera han aprendido a escribir, a leer, que me he topado con personas así, o que no han ido al colegio, y son súper sabias. Saben las cosas muy importantes de la vida. Cuidan de su familia, cuidan de su cuerpo, tienen un buen apartado espiritual, y luego conozco a muchas personas que tienen muchísima información, muchísimos conocimientos, y que no son nada sabias, que están enfermas cada 2x3, que tienen familias desestructuradas. Entonces, repito, la información no es conocimiento y tampoco es sabiduría. No es saber mucho, es saber lo que de verdad importa, porque moverse no es avanzar. La información y el conocimiento hacen que te muevas a veces, pero lo que de verdad te permite avanzar es la sabiduría. Renovamos la mente para discernir, como decía en Romanos 12:2, renovaos, no os conforméis con este siglo, sino renovad vuestra mente, vuestro entendimiento. Es súper importante. Y lo voy a leer aquí entero, en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Te digo de verdad, con el corazón de la mano, que es de mis versículos favoritos. Pero absolutamente. Y qué sabiduría tenía Pablo. Y fijaos aquí lo que os estaba diciendo para que comprendáis el contexto. Que no se lo estaba diciendo a un pueblo cualquiera, que se lo estaba diciendo a la gente que él mentorizaba, a sus alumnos, a esos discípulos que él tenía en Roma. Que podríamos decir que Roma en esa época era como Madrid, era como Barcelona, era... Y por eso es importante comprender el contexto. No se lo estaba diciendo a un pueblo aislado que no tenían ni idea. No. Esto era muy importante porque estas personas estaban en una ciudad llena de distracciones, donde en el pueblo romano además había un caos total a nivel civil con esos juegos de los espartanos, de los gladiadores, cada 2x3 con espectáculos en la calle para distraer a la gente. Había
orgías, la gente se emborrachaba por la calle. Ojo, ¿vale? Porque él no lo decía en un sitio cualquiera, sino les decía, mucho cuidado, romanos, alumnos que estáis ahí en Roma, no os conforméis a este siglo. Y ojo, mucha gente se piensa que la palabra conformar es que tú te resignes. Muchas veces relacionamos con conformar de, oye, no te conformes con tener eso en tu vida, haz otra cosa para mejorar. Tiene un significado mucho más profundo. Conformar es que tú adoptes la forma de algo. Es que tú tengas la misma forma de algo. ¿Qué quiere decir aquí el apóstol Pablo? No os conforméis a este siglo. Es, ojo, ojito, mucho cuidado con hacer lo mismo que hace esta gente. Mucho cuidado con adaptar sus costumbres. Mucho cuidado con adaptar sus creencias, su estilo de vida. Sino, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, de vuestro conocimiento, de vuestra sabiduría. Y fijaos para qué. Para que comprobéis por vosotros mismos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, ¿qué decía aquí ya el apóstol Pablo? Tienes que renovar tu entendimiento a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia. Porque todo lo demás que se está viviendo en ese contexto, igual que lo que estamos viviendo ahora, de verdad, si es que te invito a que tengas esa reflexión aquí ahora conmigo. ¿Acaso toda esa información que estás viendo por ahí por la tele o 200.000 TikToks o Instagram aprendiendo sobre una cosa u otra, están teniendo un impacto real en tu vida? ¿Está mejorando tu vida sustancialmente? ¿Están haciendo que tú seas mejor persona? ¿Que se esté forjando un carácter mejor para que seas un mejor hijo, un mejor hermano, un mejor padre, un mejor líder? ¿Está promoviendo eso? Porque si no está promoviendo eso, siento ser yo, bueno, me alegro de que sea yo quien te diga, pues entonces eso no vale de nada. Porque es información vacía, que no se está transformando en conocimiento y tampoco se está transformando o se va a transformar en sabiduría. Por eso es muy importante y cambia muchísimo el que comprendamos que la Biblia no es cualquier cosa, no es un libro más, no es un libro de crecimiento personal o una novela o una historia o un cuento. Es la palabra de Dios. Mi pregunta para ti es, independientemente del punto en el que te encuentres, te invito a que reflexiones sobre eso. ¿De verdad tú crees que es la palabra de Dios? Porque si tú vas a la Biblia o vas a estudiar la Biblia sin creer firmemente que Dios te está hablando a través de ese precioso conjunto de 66 libros, no vale de nada. No vale de nada. Porque lo vas a leer como una revista, como un pasatiempo, como una novela, pero ¿eres consciente de que es Dios mismo, el creador del universo, el rey de reyes, el alfa y la omega, el que te está hablando a través de ese libro? ¿De verdad te lo estás tomando en serio? ¿De verdad somos conscientes de que Dios nos habla a través de la palabra? No es un libro para leer, no es un libro simplemente para estudiarlo, es un libro para vivirlo, es un libro para aplicarlo y ver cómo Dios literalmente cumple sus promesas cuando nosotros aplicamos lo que vamos aprendiendo. Esa información que se transforma en conocimiento y que finalmente se convierte en sabiduría, porque aplicas esas virtudes, esos valores que Dios te exhorta a poner en tu vida, porque quiere lo mejor para nosotros. Porque muchas veces, y yo el primero lo he visto así en su momento, ¡guau! ¿Cuántas cosas tengo que hacer? Y se me prohíbe esto y lo otro, y me dicen que mejor que no haga esto, y es como el ego todo el rato saltando, ¿no? Porque yo quiero hacer esto porque me da la gana. Y cuando te das cuenta, cuando con humildad ves que Dios no te dice eso para cortar tu libertad, sino más bien para protegerte de este mundo, te das cuenta de que quitando ciertas cosas con las que antes aparentemente eras más libre y haciendo lo que Dios te dice te sientes infinitamente más libre que haciendo todo eso que hacías antes. Sé que es una paradoja. ¿Cómo puedo sentirme más libre, Alfred, haciendo menos cosas de las que hacía antes? Te invito a que lo experimentes
en tu vida por ti mismo o por ti misma. Porque pensamos que hacer lo que nos da la gana es libertad cuando es libertinaje. Hacer lo que nos dice esta sociedad es libertad cuando es liberalismo. Porque la verdadera libertad está en hacer aquello para lo que has sido llamado a hacer, en tu diseño original, el cual hizo Dios. Te invito a que lo reflexiones. Pasamos al tercer punto. Y antes de pasar a este tercer punto, si este episodio te está aportando valor, si llevas aquí conmigo, independientemente de que sea tu primer episodio más y aún no lo has hecho, te animo de corazón a que te suscribas para no perderte ningún episodio. Es algo también que a mí pues me motiva mucho, me ayuda mucho también a seguir creciendo, a que esto llegue a más personas, que yo siempre le pido a Dios de decir que llegue a las personas adecuadas. Por favor, toca su mente, toca su corazón, que sea un contenido de edificación en sus vidas. Así que si es de edificación para ti, te animo a que te suscribas, ya sea en YouTube o en Spotify, te actives ahí las campanitas para no perderte ningún episodio. Y ahora sí, pasamos al punto número 3. Y antes, un traguito de agua a tu salud. Vamos a pasar a la inteligencia práctica, que es hacer y poder. Aquí el matiz, el punto está en que la fe sin manos es solo una idea. Es decir, la fe sin hacer las cosas que sabes que debes de hacer, sin hacer las cosas que Dios te exhorta a hacer, que esa preciosa palabra exhortación es cuando alguien te dice que debes hacer algo porque sabes perfectamente que eso es bueno para esa persona, no porque lo dices tú, sino porque la palabra de Dios lo dice. De ahí viene la exhortación. Una cosa es que yo recomiende, otra cosa es que yo aconseje y otra cosa es que yo te exhorte. Cuando yo te exhorto a hacer algo es porque detrás de eso siempre vas a tener un gran beneficio. Por eso todas las cosas que tienen que ver con la obediencia de la palabra de Dios siempre nos traen bendición, porque Él nos exhorta a hacer ciertas cosas que sabe perfectamente, porque Él nos creó, porque es su diseño para nosotros, que siempre van a traer bendición a nuestra vida. Y este sentido se encuentra en la acción coherente, que siempre lo digo, qué importante es la coherencia en la vida. Y no es casualidad que el proyecto se llame Coherencia Vital, porque yo me he dado cuenta, al menos hasta la fecha, que lo más importante es la coherencia, que lo que tú piensas, sientes, dices y haces esté alineado, porque si no va a haber mucho ruido, mucho estrés en tu mente, en tu vida. Y aquí vamos a hilarlo con Santiago 2:17, que dice así: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¡Wow! ¡Qué duro esto! O sea, ya no te dice, como decía yo antes, que la fe sin manos es solo una idea. No. Vamos a ser más contundentes. La fe, si no tiene obras, es decir, si no está acompañada de que hagas cosas, es muerta en sí misma. No vale de nada. No vale de nada que quieras hacer cosas si no las haces. No vale de nada que digas que vas a hacer cosas si no las haces. No vale de nada que sueñes con grandes cosas en tu vida si luego no haces nada. Si no alineas lo que haces, lo que dices, lo que piensas, lo que sientas con eso que tú realmente quieres para ti en tu vida o con eso que Dios ha puesto en tu corazón. Entonces, recordamos, la fe sin obras es muerta. Punto número 4. Vamos a por la inteligencia espiritual, que es el compromiso. Y esto, te diría que esta me pega a mí de cerca porque qué importante cuando comprendí esto en mi vida, y te digo que es de las grandes tareas pendientes que tiene el ser humano, que es el aprender a comprometerse. Y es que este es el pilar que muy pocos mencionan, pero porque también incomoda mucho. Incomoda mucho ver cómo después de años pensando que tus motivaciones iban porque eso es lo que querías hacer o porque realmente eso te estaba haciendo evolucionar, muchas veces esas cosas que hacemos, esas cosas que nos motivan para ir hacia ciertos puntos en nuestra vida, están escondiendo detrás un miedo absoluto al compromiso. Tanto con nuestras parejas, como con nuestros proyectos, como con cualquier cosa. Y nos convencemos de que estamos avanzando en nuestra vida, de que sí, eso es lo importante, pero detrás de eso hay un miedo, un terror enorme a comprometernos y a madurar realmente, porque tenemos ese síndrome del Peter Pan. Queremos estar
toda la vida siendo Peter Pan, sin crecer y sin madurar, sin responsabilidades, y es ese término que a mí me encanta, que es el ser un adultolescente. Es como, sí, has crecido, ya no eres tan jovencito, pero sigues teniendo la inteligencia emocional y la madurez de un niño. Y eso no solo es irresponsable, sino que es muy peligroso, muy peligroso. Y es el sí que se mantiene cuando la emoción se va. Es decir, puede que no te apetezca, puede que no tengas ganas, puede que ese día no tengas energía, pero es cuando tú planificas desde la coherencia, comprendes que lo más importante no es tener motivación, sino que hagas las cosas a pesar de no tenerla. Y ahí es cuando nace la disciplina. Ahí es cuando nace la disciplina, en hacer las cosas cuando no te apetece, en hacer las cosas cuando no tienes ganas, en hacer las cosas y levantarte cuando no te apetece salir de la cama. Ahí es donde forjas y donde trabajas la verdadera disciplina. Y te digo por experiencia personal que yo pude vencer esta parte de la pereza, del compromiso, de la disciplina, empezar a forjarla, a trabajarla, cuando comprendes que estás trabajando para alguien y algo más grande. Por eso, sanar nuestra relación con Dios va a sanar también esta parte. Porque cuando haces las cosas solo por ti, para ti y contigo, eso tiene los días contados. Cuando tú coges todos esos dones, talentos que Dios ha puesto dentro de ti y lo pones al servicio del mundo por un bien mayor que el tuyo, eso es algo que trasciende la motivación, porque se convierte en propósito. Y cuando tú tienes propósito de servir a algo que está por encima de ti y te quitas del medio y apartas tu egocentrismo del medio y empiezas a servir al mundo con los dones y talentos que Dios te ha dado, ese propósito es el que hace que ¡pum!, saltes de la cama por las mañanas. El que te ayuda a vencer la pereza. Que no te digo que el 100% de las veces, porque no eres una máquina, pero créeme, va a hacer que el 90% de tus días vivas con esa motivación, con esas ganas, y que los días que no haya motivación y no haya ganas, como tienes un gran propósito, lo vas a hacer igualmente y vas a forjar disciplina en tu vida. Y aquí me gustaría hilarlo con Colosenses 3:23, que dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Repito, me encanta. Y todo lo que hagáis, dice, no algunas cosas, no, todo lo que hagáis, desde lo más pequeño hasta lo más grande, desde fregar los platos, hasta cuando hablas con tus hijos, todo, hacedlo de corazón. ¿Qué decíamos antes? Cuidado con tu corazón porque de él mana la vida. Entonces, hacedlo de corazón. Como para el Señor, es decir, como si se lo estuvieses haciendo a Dios y no para los hombres. ¿Te imaginas? Y yo te digo porque esto lo hago. Yo en mi día a día y me ayuda muchísimo. Cuando me pongo a cocinar, pienso que se lo estoy preparando a Dios. Cuando voy a entrenar, pienso que ese entrenamiento es para honrar este templo divino que me ha dado Dios, que es templo del Espíritu Santo, porque ni siquiera soy mío, porque fui comprado por precio y redimido por la sangre de Cristo. No soy ni siquiera de mi propiedad, soy de su propiedad. Y esto, independientemente del punto en el que te encuentres, si tienes este conocimiento o no bíblico, de verdad es muy importante comprenderlo. Y sé que esto puede chocar un poco al principio, decir, ¿cómo que yo no soy mío? ¿Cómo que mi cuerpo no es mío? Pues, ¿y si te dijese que ese cuerpo y que todo tu ser, tu cuerpo, tu alma, todo fue comprado por precio, por lo que Cristo hizo en esa cruz, para arrebatarle literalmente a Satanás las llaves del Hades, y eso hizo que tú pasases a ser propiedad de Cristo? Y ojo, no te veas como un objeto, no te veas como pasar a propiedad como si fuese un coche o una casa, no. Esto es precioso, porque significa que eres hijo, hija, amado, amada, fuiste rescatado de la propia muerte, literal, por lo que Cristo hizo en esa cruz, y ahora eres de su propiedad. Ahora eres de su propiedad. Tu cuerpo no es tuyo, pues es como tu cuerpo es, el cuerpo no es tuyo, ni siquiera nuestra vida nos pertenece. Y sé que esto no es fácil.
de integrar, sé que esto no es fácil de digerir, pero es que justo cuando tú comprendes esto y lo trasciendes y te das cuenta de que ni siquiera tu vida es tuya, sino que es una vida que Dios diseñó para ti, es cuando tu ego empieza a morir, tiras los brazos al cielo y dices, perfecto, Padre, lo he comprendido. Si este cuerpo no es mío y esta vida no es mía, entonces que se haga tu voluntad. Por favor, dime cuáles son los planos que tienes para mí. Dime qué es lo que debo hacer. Dime cuáles son mis talentos, cuáles son mis dones, qué es lo que quieres hacer conmigo y con mi vida. ¿Cómo puedo contribuir a que se cumpla tu propósito en mi vida? ¡Wow! ¡Wow! Cuando tú haces esto, cuando tú comprendes esto y pones tu vida, tu cuerpo, tu mente, tus dones, tus talentos al servicio de Dios, prepárate para lo que se viene. Porque vas a experimentar una dicha, una plenitud como antes nunca habías experimentado. Y ojo, no quiero decir que sea fácil, no quiero decir que sea agradable. Es más, muchas veces no lo es. Muchas veces vas a decir, ¿pero por qué hice esto? ¿Por qué le entregué mi vida a Cristo? Dios, qué difícil es esto. Pero es que a cambio, la plenitud, la dicha, la paz, la alegría de corazón que tienes independientemente de las cosas que puedan estar pasando en tu vida, incluso cuando estás, y perdóname por la palabra, en la mayor mierda absoluta, y sientes su presencia y cómo te acompaña por haberle entregado tu vida, no hay nada de este mundo que se pueda comparar a esa sensación de saber que le perteneces a Él, que te está cuidando siempre, que pase lo que pase, va a estar contigo, que por mucho que soplen esos vientos de la vida y te quieran tirar, Él va contigo de la mano. El ver cómo se cumplen sus promesas, que te está guiando, que te está protegiendo, que te está sosteniendo, que te proporciona sabiduría, que te proporciona diligencia, que te proporciona discernimiento para elegir mejor a las personas, para aprovechar mejor las oportunidades, que te ayuda a vencer esas cosas que antes por tu propia voluntad no podías vencer. El dejar el tabaco, el empezar a cuidarte, el aprender a comer mejor, por tu propia voluntad, no lo vas a conseguir. Y te lo digo por experiencia. Hay algunas cosas que harás, que conseguirás, y ojo, mucho ojo con pensar que eso lo has hecho por tu voluntad, aunque no conozcas de Cristo. Mucho ojo con decir, no, es que esto lo he hecho yo porque yo me he comprometido, porque por mi voluntad, cuando realmente ha sido por su gracia y por su misericordia. Mucho cuidado con glorificarte por hacer cosas que nunca, jamás podrías haber hecho si no fuese por su ayuda y porque Él está en control absoluto de todo. Así que te invito a que lo reflexiones, porque de verdad te va a ayudar mucho a descansar, te va a ayudar mucho a quitarte cargas, el comprender que no todo lo vas a conseguir por tus fuerzas, sino por su gracia. El comprender que no por hacer más vas a valer más, sino porque Él ya te eligió, te rescató, eres de su propiedad y tiene un plan perfecto, perfecto para tu vida. Y como dice la palabra, el que comienza la obra la perfeccionará. Así que te animo a que permitas que estas palabras calen dentro de ti y que, independientemente del punto en el que te encuentres, lo reflexiones, lo medites y te hagas preguntas como ¿cómo cambiaría mi vida si cambiase mi creencia a que ni siquiera este cuerpo es mío, mi vida es mía, y la pusiese al servicio de algo superior que me guía, que me dice lo que tengo que hacer, que me da descanso, que me proporciona paz? ¿Cómo cambiaría mi vida? Y vamos a por el último punto, quinto punto, ética, que esto tiene que ver con la integridad. Y aquí el matiz es que la paz mental es el resultado de la integridad, como decíamos antes, de esa coherencia.
Porque si lo que dices no coincide con lo que haces, con lo que piensas, con lo que sientes, el sentido, ese propósito, se rompe. Y aquí, fíjate, me gustaría hilarlo con Proverbios 11:3. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Ojo, la integridad de los rectos los encaminará. Es decir, la persona que camine en su vida en rectitud, coherente, alineada con lo que piensa, siente, dice y hace, los encaminará. Es decir, te dará propósito, porque el propósito es lo que te lleva hacia adelante. Literalmente es eso, lo que está puesto delante, lo que significa la palabra. Y ese propósito te lo da Dios. Por lo tanto, cuando estás cerca de Dios y caminas en su rectitud, por lo que dice su palabra, el premio, la recompensa de esa promesa es que Él va a encaminar tu vida, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Es decir, la perversidad que tiene la persona que vive en pecado, te destruirá. Te destruirá. Más tajante, imposible. Y vamos a por la propuesta de ejercicios para mejorar en los diferentes puntos que hemos visto a lo largo del episodio. Y es, el primero de todo, es la auditoría del corazón. Te animo a que escribas 3 cosas que haces hoy por obligación y busca cómo conectar. Una de ellas, no todas, una de ellas, una a la vez, un pasito a pasito, con un valor personal. Es decir, conéctalo con algo que realmente te guste. Aunque eso en concreto no sea algo que te fascina, ¿con qué podrías conectarlo de algo que te gusta para hacerlo mucho más llevadero? Segundo punto, ayuno de ruido. Te animo a que en estos días, mañana mismo, o esta noche, o esta tarde, cuando estés después de escuchar el podcast, dediques los primeros 15 minutos del día, de esta semanita, el día que quieras, a estar en silencio, sin móvil, no el despertarte y coger el móvil, no, 15 minutos para ti, regálatelo, pon el móvil en modo avión y pregúntate, ¿para qué voy a hacer lo que voy a hacer hoy? ¿Para qué voy a hacer lo que voy a hacer hoy? Y el tercero, el test de la almohada. Antes de dormir, antes de irte a acostar, te animo a que califiques del 1 al 10 cuál ha sido tu grado de integridad. ¿Cuán alineado ha estado tu forma de pensar, sentir, hablar y actuar hoy? Y si no es un 10, ¿qué pequeña acción de mañana podría corregirlo para que sea una nota mejor? Y poquito a poquito vamos aumentando esa coherencia interna. Este ejercicio, esta auditoría personal es muy potente. Y para aterrizar el episodio, ya sabes que siempre me gusta compartirte algún pasaje de la Biblia, alguna historia potente con aprendizaje. Y hoy me gustaría compartir contigo una historia un pasaje que podemos encontrar en Mateo 7, versículos del 24 al 27. Lo he llamado la historia de los 2 constructores. Y es que Jesús contó la historia de estos 2 hombres. Ya sabes que le encantaba contar parábolas, pasajes. Uno edificó su casa sobre la arena, que podría ser hoy el éxito rápido, lo que se ve bien pero no tiene una raíz fuerte. El otro, con esfuerzo, cavó hondo y puso el fundamento sobre la roca, el sentido, los valores, la palabra de Dios. Entonces vino la lluvia, crecieron los ríos y soplaron los vientos. La casa en la arena se derrumbó por completo y estrepitosamente. Pero la de la roca ni se movió. Y es que, hermano, hermana, muchos buscamos que Dios nos cambie la decoración de la casa, cuando lo que tenemos mal es el cimiento de la casa. Y aquí tengo una pregunta para ti. Si hoy viniera una tormenta de estas fuertes a tu vida, ¿se caería tu casa porque solo estaba adornada con éxito? ¿O se mantendría en pie porque tiene un sentido profundo? Te animo a que pares el podcast, a que lo reflexiones, porque responder a esto con presencia puede cambiar tu vida.
Y para terminar y no perder las buenas costumbres, como siempre, me gustaría despedir el episodio en oración. Así que ahí donde estés te animo simplemente a que cierres los ojitos y que conectes con una respiración nasal en la que te centres simplemente en expulsar más aire del que inhalas. Y desde aquí, desde esta presencia, desde esta calma, simplemente conecta con las palabras y si lo sientes, acompáñame incluso en oración. Señor, hoy nos presentamos ante ti como comunidad, como familia, como hermanos que buscan caminar en coherencia. Te pedimos perdón por las veces que hemos buscado el éxito vacío y hemos descuidado el sentido que solo tú nos das. Danos la sabiduría para amar lo correcto, la mente para aprender tu verdad y las manos para actuar con poder. Ayúdanos a ser personas íntegras, que nuestro sí sea sí y que cada paso que demos, por pequeño que sea, esté alineado con tu propósito, con ese propósito que tienes para nosotros, para nuestra vida. Queremos construir sobre la roca para que el mundo vea tu luz a través de nuestra paz. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y si has llegado hasta aquí y te ha aportado valor, te animo mucho a que dejes un comentario, a que le des me gusta independientemente, si estás en Spotify, si estás en YouTube, que lo compartas con alguien a quien sientas que pueda aportarle valor. Te animo mucho también a que le eches un vistazo a la descripción del episodio porque siempre te dejo lecturas recomendadas, tienen información también sobre mi membresía, ese grupo precioso de personas que tenemos ahí que buscamos y entre todos acercarnos más al corazón de Dios. También tienes el enlace a Patreon, esa comunidad donde puedes contribuir proactivamente con una pequeña aportación mensual para que el podcast siga creciendo y pues otras cositas que te dejo siempre por ahí también en la descripción del episodio. Así que te mando un abrazote enorme, 1.000.000 de gracias por estar al otro lado y que Dios te bendiga siempre. Nos vemos en el próximo episodio.